Buenos días, amados hermanos, amada familia. La paz y el gozo de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos han venido con expectativas? Expectativas de seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Expectativas de conocerlo cada día más y mejor. Esa es la razón por la cual congregamos, ¿verdad? Ninguno de nosotros venimos a calentar una banca, ¿sí o no? Nosotros no venimos acá por costumbre. Nosotros venimos y congregamos para ser capacitados, entrenados, edificados. ¿Amén? ¿Para qué? Para reinar en vida, pues hermanos. Porque ese es el deseo y la voluntad de Dios para nosotros. Y reinar en vida no significa que no vamos a pasar por dificultades, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes ahorita, por ejemplo, están enfrentando alguna dificultad en su vida? Creo que todos tenemos uno que otro problema, quizá algunos más grandes, otros más pequeños, pero en la vida Jesús nos advirtió, nos dijo, van a padecer aflicciones, van a sufrir. Pero no lo dijo el Señor, como ya les vengo diciendo hace 2 semanas, para que nuestros corazones se llenen de angustia o de temor. No, sino más bien para que sepamos que, antes que Jesús diga, en este mundo tendrán aflicciones, Él dijo, en mí hallarán paz. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que la paz de Dios, que es una paz espiritual que no te puede dar el mundo ni las circunstancias, sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso significa que a pesar de que nosotros, los hijos de Dios, estemos enfrentando situaciones difíciles, podemos tener la paz de Dios en nuestro corazón, que nos sostiene, ¿verdad? Que nos fortalece. Entonces, cuando estamos enfrentando situaciones adversas nosotros, en vez de desesperarnos o de darnos por vencido, lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en el amor del Señor. Sí, nosotros venimos hablando acerca de entender las pruebas y las dificultades, ¿verdad? Nosotros en medio de las dificultades podemos tener una expectativa de fe correcta, creer lo mejor a pesar de la prueba, creer que a pesar de que yo estoy enfrentando una situación difícil, creo que el Señor está obrando a mi favor. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la ventaja que tenemos nosotros, los hijos de Dios, contra los que no tienen a Dios o contra los que tienen una religión. ¿Sí o no? Mucha gente cristiana solo tiene una religión, pero nosotros tenemos a Cristo, la vida de Dios morando en nosotros, que no se va, sino que siempre está en nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Nosotros no adoramos a Dios para entrar en su presencia, ¿verdad? ¿Sí o no? La religión dice, vamos a entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo que entrar a la presencia de Dios? Si Cristo ya vive en nosotros. ¿En qué momento tú te sales de la presencia de Dios? ¿Sí o no? Cristo nos habita. Y eso es lo que nos sostiene, pues hermanos, cuando estamos pasando dificultades, adversidades, situaciones difíciles, ¿no? Entonces, en vez de refugiarnos en la frustración, busquemos refugiarnos en el amor de Dios. Porque en esta vida, hermanos amados, vamos a enfrentar situaciones duras, difíciles, pérdidas, injusticias. ¿Cuántos han sufrido injusticias en su vida? Todos, ¿no? Por ejemplo, a veces tú confías en alguien y esa persona te traiciona, habla tu mal, ¿no? Pérdidas, ¿verdad? A veces estamos orando a Dios por la sanidad de un ser querido y esa sanidad no se manifiesta y esa persona parte con el Señor, sufrimos pérdidas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, como les vuelvo a decir, nos podemos refugiar en el gran amor del Señor.
Y es el amor del Señor lo que te va a sostener cuando tú estés pasando una prueba difícil. ¿Sí? Y es el amor del Señor lo que te va a dar gozo a pesar de la adversidad. ¿Sí? Por eso en Santiago el Señor nos dice, tengan por sumo gozo cuando estén pasando diversas pruebas. Ahora, ese gozo no es un gozo mental, es un gozo espiritual. ¿Sí? Es el fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Sí? Es un gozo que de repente no podemos entender mentalmente, pero que habita, está en nosotros. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que los discípulos vinieron a Jesús, Señor, todos los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ellos estaban felices porque veían manifestaciones milagrosas. Y Jesús les dice, no se alegren porque los demonios se les sujetan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y ese es el gozo mayor que podemos tener nosotros. El Hijo de Dios aún en la muerte tiene victoria. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos, hermanos amados. Porque hemos sido salvados por Cristo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nosotros en esta tierra solo somos peregrinos. ¿Sí? Este no es nuestro lugar, este no es nuestro hogar, hermanos. Aquí estamos solo como extranjeros, dice la Biblia, como advenedizos. Nuestra verdadera patria es la patria celestial. Por eso es que nosotros podemos tener gozo todo el tiempo. ¿Ah? Entonces, sabemos que vamos a enfrentar dificultades, pero Dios es nuestro refugio. Vamos a leer Salmos 46, verso 1. Salmos 46, verso 1, en la Nueva Versión Internacional, les quiero leer. Dios, Cristo, el Señor, gloria al Dios, es nuestro refugio. No te refugies en la tristeza, no te refugies en el resentimiento, ni en el rencor, ni en el odio, no te refugies en los celos. Refúgiate en el Señor, porque Él es nuestro refugio y Él es nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. ¿Quién mejor que el Señor te va a ayudar en momentos de dificultad? Nadie más que el Señor, hermanos. Todos hemos enfrentado cosas feas, pero el mejor refugio que podemos hallar es Cristo. Hermano, cuando tú te refugias en el Señor, tú encuentras fortaleza que no puedes comprender. Incluso a veces tú dices, ¿cómo puede ser que esté tan tranquilo si estoy pasando por esta prueba tan difícil? Recuerdo, viene a mi corazón este recuerdo que cuando nosotros nos bautizamos en el año 2001, nos bautizamos junto con Enrique. Y ese día, precisamente el día del bautismo, a Enrique le vacían todo su local. Él tenía 3 locales, me acuerdo en ese entonces, de videojuegos. Y el preciso día ese de su bautismo, en la mañana le llaman por teléfono, Enrique, se han llevado todo, lo han dejado vacío el local. El mismo día que Enrique se iba a bautizar. Y Enrique dice, ¿qué hago ahora? Y justo él se iba a bautizar, nos íbamos a bautizar ese día. Y él escogió bien. Dijo, bueno, me bautizo. Nada va a impedir que yo declare y confiese mi fe en Cristo. A pesar de esta dificultad, yo me bautizo. Y nos fuimos al bautismo. He decidido seguir a Cristo. He decidido. El gozo del Señor se levantó en su corazón. Y a veces se acordaba él que le habían robado todo su local. Y él decía, ¿por qué estoy tan tranquilo? Si me acaban de robar todo. El gozo de Dios. Él es nuestro refugio. Y se bautizó, nos bautizamos, me acuerdo.
Y estaba contento Enrique. Y dijo, bueno, hermano, las cosas materiales son temporales. El gozo de Cristo es eterno. ¿Sí? Entonces, tenemos a Dios como nuestra fortaleza, como nuestro refugio en los momentos de angustia. Tú no estás solo. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha hecho de lado. Aunque de repente no lo veas o quizás no lo sientas. El amor de Dios te está sosteniendo, hermano. Me estuve acordando también de un testimonio de un pastor que perdió a su hijo. Su hijo estaba enfermo. Oraban por su sanidad y no se sanó. Murió el muchacho, joven. Y un día llorando el pastor, por su dolor, le decía, Señor, ¿dónde estuviste tú? ¿Dónde estabas tú? ¿A cuántos se le han cruzado esos pensamientos en la cabeza cuando han pasado cosas feas? ¿Dónde estabas cuando murió mi hijo? Y dice que escuchó al Señor hablar a su corazón y le dijo, en el mismo lugar que estaba cuando murió el mío. ¡Wow! Y dice que ese momento este hombre comprendió que no era el único que estaba sufriendo de algo triste. ¿Cuántos creen que a Dios le dolió ver morir a su hijo en la cruz? ¿Sí? Por eso es que Él nos entiende mejor que nadie, pues. ¿Sí? Cristo sufrió una muerte terrible en la cruz. Dice la Biblia que Él sufrió por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, amados hermanos, nuestro refugio en momentos de prueba es Dios. Él es nuestro refugio. La Biblia en el Salmos 91:2 dice, solo Él es mi refugio. Declaro lo siguiente, dice el salmista del Señor. Él es mi refugio, Él es mi lugar seguro, Él es mi Dios, ¿en quién confío? Él es nuestro refugio, hermanos amados. Amén. Entonces, ahora, Dios ha provisto para nosotros también una salida para las dificultades, hermanos amados. No es que Dios nos quiera ver o esté contento con vernos padecer en esta tierra. No, hermanos amados. Dios ha provisto una salida para nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Dios nos quiere ver libres de toda adicción, de toda opresión, ¿verdad? El Señor ha provisto en Cristo la vía de escape, podríamos decir así, para nosotros, dice la Biblia, resistir, ¿verdad? Y para nosotros poder también echar mano de su plenitud, porque nosotros por la Escritura podemos ver que la voluntad de Dios es buena, hermanos. La Biblia en 3 de Juan dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, ¿verdad? Entonces Dios en Cristo ha provisto salvación para nosotros. En el Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Son buenas noticias o no? Sí, ¿verdad? Muchas son las aflicciones que enfrentamos en esta vida, pero el Señor nos librará, dice la Biblia, de todas ellas. Ahora, ¿cómo es que el Señor nos libra de nuestras aflicciones? ¿Cuál es la provisión de Dios para nuestras aflicciones? La respuesta está en su voluntad, hermanos amados, en el diseño de Dios. Miren, Dios en Cristo se ha provisto de un presupuesto, podríamos decir así, para el cumplimiento de su voluntad. ¿Se entiende? Les repito, Dios en Cristo se ha provisto de un presupuesto, ¿se entiende? Presupuesto para el cumplimiento de su voluntad.
Entonces, la manera como nosotros podemos encontrar libertad a nuestras dificultades es alineándonos a su diseño, alineándonos a su voluntad, ¿sí? Esa es la manera como nosotros podemos, digamos, salir de nuestras dificultades, cuando nosotros nos apegamos a su voluntad, ¿sí o no? Porque ¿qué pasa cuando tú te apartas de la voluntad de Dios? Sufres, pues, ¿sí? Para que se entienda mejor, Dios no está obligado a sostener nada que Él no haya empezado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué pasó con Abraham, Agar y Sara? La voluntad de Dios era Isaac. La provisión de Dios estaba en Isaac, no en Ismael. Lo que Abraham y Sara iniciaron, aparte de la voluntad de Dios, lo tuvieron que sostener en su propia fuerza. ¿Verdad? ¿Qué trajo Ismael a la vida de Abraham y de Sara? Aflicción. ¿Pero qué trajo Isaac a la vida de Abraham y Sara? Bendición. ¿Por qué? Porque en Isaac estaba la provisión del Señor. Era la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que tú estés enfrentando una dificultad, alíñate a la enfrentando alguna aflicción, dije, en tu vida, alíñate a la voluntad de Dios. ¿Sí? Alíñate o apégate al diseño de Dios para tu vida. ¿Cuál es el diseño de Dios para tu vida? Cristo. Nosotros ya estamos aprendiendo y entendiendo que la voluntad de Dios para la iglesia es Cristo. No importa cuál sea tu asignación en esta tierra. Capaz tú seas comerciante, abogado, doctor, pastor, apégate o alíñate al diseño de Dios que es Cristo. Busca hacer la voluntad de Dios en tu llamado. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que la oración es la solución. Perdón, no quiero ofender a nadie con lo que estoy diciendo, me quiero explicar. La solución no está en la oración. La solución está en alinearnos al diseño de Dios. Ahora, ¿estoy diciendo que no debemos orar? Por supuesto que debemos orar. El otro día estaba escuchando a un pastor que decía, la oración no reemplaza el diseño de Dios. La oración le da soporte al diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios para tu matrimonio? Por ejemplo, que te vaya bien, ¿verdad? Que tengas un buen matrimonio. ¿Sí? Pero Dios ha diseñado un orden para tu matrimonio. ¿Cuál es el orden? ¿Qué le dice Dios al hombre? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí o no? Porque tú podrías ser un hermano que estás orando, Señor, tengo problemas en mi matrimonio, no me va bien en mi matrimonio, pero no le provees sus necesidades a tu esposa, por ejemplo. Entonces tú puedes orar todo el día y toda la noche, pero si tú no eres el esposo o el hombre que Dios dice que debes ser, estás quebrantando un diseño, pues. ¿Me entienden, no? Entonces, orando y actuando. ¿Sí? Ahora, supongamos que tú eres una hermana que también tienes problemas en tu matrimonio. Ahora, interesante, por ejemplo, antes que hable del otro caso, interesante es que la Biblia dice que a los hombres, en Pedro, nos dice que debemos honrar a nuestras esposas como a vaso más frágil, dice así la Escritura, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Han leído en Pedro? La Biblia dice, honra a tu esposa como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo, dice así. Interesante, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay un diseño, pues, que hay un orden. A la mujer que le dice, sométase a su marido
como al Señor. Ahora, yo he conocido hermanas, gracias a Dios que no son ninguna de ustedes, pero que dicen, ¿acaso yo soy su muchacha? Yo no he nacido para ser la empleada de nadie. Cuando su esposo de repente le dice, mi amor, plánchamelo mi camisa. ¿Qué? Yo no he nacido para ser la empleada de nadie. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que aprender a respetar o a aplicar en nuestra vida los diseños de Dios, de tal manera que podamos también experimentar, ¿no?, la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, en cada área y en cada aspecto, hermanos amados, hay un diseño de Dios para nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras relaciones, en cómo criamos a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a alinearnos a la voluntad de Dios de tal manera que podamos también disfrutar de la bendición de Dios. La Biblia dice claramente en Proverbios, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza, ¿sí? La pregunta es, ¿estás siguiendo la voluntad de Dios o estás siguiendo tu propia voluntad? Cuando estés enfrentando una situación adversa en tu vida, pregúntate, ¿será que estoy siguiendo la voluntad de Dios o estoy siguiendo mis propios deseos? Hazte esa pregunta, hermano. Pero no digo esto yo porque quiera traer condenación a nadie. La Biblia dice que no hay condenación para nosotros que estamos unidos en Cristo. El deseo de mi corazón y el deseo de Dios es que nosotros respondamos correctamente a su gracia, ¿verdad? O sea, vuelvo y les repito, Dios en Cristo se ha provisto de un presupuesto para su voluntad. Si tú te apartas de ese diseño, entonces tú dejarás, por ejemplo, podemos decirlo así, o estorbarás, vamos a decir así, el fluir de la gracia de Dios para tu vida, pues. Pero si tú te mantienes firme caminando en la voluntad del Señor, en el diseño de Dios, entonces tú recibirás abundante gracia, hermano, para esa situación por la cual puedas estar pasando. ¿Amén? ¿Se entiende, verdad? Veamos lo que dice la Biblia en Santiago, capítulo 1, versos 22 al 25. Dice así, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan, dice la Biblia, a ustedes mismos. Fíjense lo que dice, llévenla a la práctica. Amén. Otra versión dice, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y añade el verso 23, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿No? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Bueno, tal vez, ¿no? Ahora el verso 25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, aquí no está hablando la Biblia de la ley de Moisés, aquí la Biblia está hablando de la ley de la fe, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida en Cristo, dice la palabra en Romanos 8, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De esa ley está hablando, de la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, fíjense lo que dice la Biblia, no olvidando, o sea, no seas de los que le entra por uno y le sale por el otro, ¿verdad? Han conocido personas que ¿alguna vez ustedes han hablado con alguien, le han dado consejo a alguien que siempre le dices y le aconsejas y nunca te hace caso? ¿Sí o no? Sí, hemos conocido, todos creo que hemos conocido personas así, ¿no? Le dices y le vuelves a decir y no aprende. ¿Y qué dices tú? Te entra por una y te sale por la otra, ¿no? Pero quien se fija, dice, atentamente
en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Quién es el que es bendecido? ¿O quién es el que experimenta la bendición? El que hace, el que pone en práctica lo que oye, ¿sí? Aquel que escucha la palabra y la practica, ¿sí? ¿Cuántos han conocido gente que escucha pero que no hace? Hay personas así. Ahora, ahí está la respuesta, hermanos. Pregúntate, ¿por qué tantos años llevo en esta misma situación? Pasan los años y sigo en los mismos problemas. Toda la vida en deudas. Toda la vida en problemas con mis hijos. Toda la vida en problemas. ¿Por qué? Porque no estamos siendo hacedores de la palabra. ¿Se equivoca Dios o no se equivoca Dios? Dios no se equivoca. Somos nosotros los que no prestamos oído al Señor. Somos nosotros los que no ponemos por práctica su palabra. Y esa es la razón por la cual después estamos metidos en problemas. ¿Verdad? Pero dice la Biblia que son los que hacen, los que son, vamos a decirlo así para que se entienda mejor, los que experimentan la bendición. Porque todos en Cristo ya somos bendecidos, ¿verdad? Pero no todos los que hemos sido bendecidos en Cristo estamos experimentando su bendición, que es otra cosa muy diferente. Digamos que nuestra posición en Cristo es de bendecidos. En Cristo, nuestra posición espiritual somos más que vencedores, dice la Biblia. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual que proviene de los lugares celestiales. Ahora, para que tú hagas tangible, vamos a decir así, esa bendición, tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Ahora, a veces esa palabra obedecer nos produce un poco nos incomoda, porque tenemos la idea equivocada de lo que significa. Pensamos que obedecer es una carga. Qué difícil es obedecer. No, hermanos amados. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Dios te ha dado su Espíritu Santo para que tú puedas responder y obedecer a su palabra. Amén. Por eso es importante renovar nuestra forma de pensar, porque es en la mente donde tú has creído que no puedes obedecer a Dios. Tu espíritu nacido de Dios está dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿no? Cuando ofrendamos, cuando participamos con nuestra generosidad en el reino, es tu mente la que te estorba para que tú puedas mostrar la generosidad de Cristo. Tu espíritu está dispuesto, pero tu mente dice, no, te va a faltar, no te va a alcanzar. Amén. Es importante por eso que nosotros renovemos nuestra manera de pensar, y por eso la Biblia en Romanos 12 dice lo siguiente, ¿no? No se amolden a este mundo, sean transformados, dice, por la renovación de su entendimiento, para que comprueben la buena voluntad de Dios. Entonces, la respuesta de Dios a las dificultades que enfrentamos en esta vida está en su diseño, en su voluntad. Hay un buen diseño de Dios para tu salud, hay un buen diseño de Dios para tu economía, hay un buen diseño de Dios para tu matrimonio, hay un buen diseño de Dios para tu ministerio, para tu carrera como profesional, para tu empresa como empresario. Lo que tú y yo necesitamos es alinearnos a ese diseño. Ahora, Señor, yo no quiero caminar haciendo mis propios deseos. Yo no quiero vivir para mi propia indulgencia. Yo quiero vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Yo no quiero terminar siendo como aquel que dice el Salmos, porque hay un Salmos que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Yo no quiero ser de aquellos que trabajan en vano, porque tú puedes lograr muchas cosas sin Dios,
pero es en vano. Mientras que cuando tú te apoyas en la gracia de Dios te va a guiar, digamos, al éxito de Dios también. Pues. Y el éxito de Dios no trae afanes. Así dice la palabra, hermanos amados. Hermanos, yo como comerciante, como empresario, desde que he entendido esto, de verdad, y lo he puesto por práctica en mi vida, les digo la verdad, y no es que me quiera jactar, pero ya no tengo afán en mi negocio. Por eso es que puedo estar acá congregando, por eso es que cuando hay eventos para el Señor, yo no me hago problemas. Y he aprendido a confiar en Dios. Sí tengo cuidado de mi empresa, no digo que no, administro. Y le digo, Señor, enséñame a ser un buen administrador, un administrador excelente, un administrador justo. Pero yo no estoy afanado más, porque he puesto mi empresa al servicio del Señor. Y Dios tiene cuidado, Dios provee, Dios suple. Gloria a Dios, yo ya no estoy afanado por mi empresa, hermanos amados. Gracias a Dios. Tengo otros afanes en los cuales estoy aprendiendo a confiar en Dios, en los cuales tengo que aprender a confiar en Dios. Pero en el área de mis finanzas, gracias a Dios, no lo digo por jactarme, hermanos. No es que me la quiera dar de, el súper espiritual, no. Les doy testimonio de que es verdad que cuando tú te alineas al propósito de Dios, que es Cristo, dale la gloria a Dios en todo lo que hagas. Amén. Honra al Señor. La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Hermano, honra a Dios con tu vida. Y vas a ver tú también la manifestación de la gracia de Dios en tu preciosa vida. ¿Sí? Entonces, les decía, hay un diseño de Dios para cada área de nuestras vidas, ¿verdad? Si tú estás teniendo problemas en tu salud, Señor, enséñame. ¿Por qué tengo tanta aflicción en mi salud? ¿Cuál es la razón por la cual estoy experimentando estas molestias tanto tiempo, tan constante? Y el Señor te va a guiar, hermano amado. El Señor te va a guiar. Ordéname, Señor. Que venga orden a mi vida, Señor. Quiero ordenarme en mi salud. De repente estoy teniendo un mal hábito y es por eso que estoy sufriendo, ¿verdad? De repente estoy demasiado preocupado y ese estrés está trayendo complicaciones a mi salud. Muéstrame, Señor, alumbra mi entendimiento. Dame sabiduría, Señor, para comprender, para entender. Quiero alinear mi vida a tus diseños. Y el diseño del Padre es paz, gozo y paz para nosotros en Cristo. ¿Por qué tengo tantos problemas con mis hijos? ¿Cuál es la razón por la cual me llevo tan mal con mis hijos? Revélame, Señor. ¿Cuál es tu diseño para mi relación con mis hijos? Enséñame a andar en amor con mis hijos. Cuesta a veces, hermanos. La Biblia dice, no sean ásperos con sus hijos para que no se desanimen. Entonces, hay que alinear nuestras vidas a la voluntad de Dios. Las respuestas están en su palabra, hermanos amados. ¿Sí? Entonces, Señor, enséñame, alumbra los ojos de mi entendimiento. Yo no quiero vivir toda la vida en problemas económicos. Yo no quiero vivir toda la vida peleando con mi esposa, con mi esposo. Yo no quiero vivir toda la vida lleno de miedo en mi corazón, o enojado, o criticando. No, enséñame, Padre. Alumbra mi corazón, mi entendimiento. Y Dios es fiel, hermanos amados, porque el Señor está más interesado en nosotros de que seamos libres, pues. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces son los que hacen, los que actúan, los que caminan en la obediencia a la fe de Cristo, los que reciben o los que experimentan la bondad de Dios.
¿Sí? Es, como dice el famoso dicho, ¿no? Manuel y sus dichos, ¿no? Hay un dicho que dice, a Dios rogando, ¿quién lo completa? Y con el mazo dando. ¿Qué significa? Orando y actuando. Tú no necesitas orar. Como dice un pastor, estaba escuchando el otro día, ya no necesitas orar, ya no necesitas oración, sino oración. Oración. ¿Sí? ¿Verdad? Hermano, necesitamos actuar. Perdona si tienes que perdonar, aunque no te guste, pues. Perdona. ¿Qué haces guardando resentimiento en tu corazón? Eso te detiene. Eso es lo que no te deja avanzar en la voluntad de Dios. Ay, es que tú no sabes, pues hermano, lo que me ha hecho ese desgraciado. Bueno, ¿toda tu vida vas a vivir recordando lo que te ha hecho? No. Tú tienes un propósito, pues. Hay un propósito para tu vida en Cristo. Ya tú no puedes vivir guardando resentimiento en tu corazón. ¿Sí? Ahora, vamos a leer Proverbios, capítulo 3, verso 1 y 2. Proverbios 3, 1 y 2 dice, hijo mío o hija mía, no te olvides de mis enseñanzas. Otra vez, la escritura. No te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. ¿Por qué? Y fíjense lo que dice. Porque prolongarán tu vida muchos años. ¿Ah? Y te traerán, ¿qué? ¿Enojo? Paz. ¿Angustia? No. Paz. Aquí la palabra, más bien guarda, pon por obra mis mandamientos, está diciendo el Señor. Guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo guardamos los mandamientos de Dios? ¿Confesando? No estoy diciendo que está mal confesar, pero tú puedes confesar, soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido, pero si no trabajas, ¿no? Estoy sano por la llaga de Cristo, estoy sano por la llaga de Cristo, pero vives estresado todo el tiempo. ¿No dice la Escritura, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros? Entonces, dile a tu hermano, ¿por qué estás angustiado entonces? ¿Por qué te preocupas? ¿Sí? Pon por obra. Guardar los mandamientos es ponerlos por obra, pues, hermano. ¿Sí? Ponerlos por obra. Es actuar. No solo es orar, es actuar. No solo es declarar, es actuar. Amén. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. Que respondamos a la gracia de Dios actuando. La Biblia claramente dice, la fe tiene una obra correspondiente. La fe sin obras es muerta. Amados hermanos, dice, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Verdad? ¿Te das cuenta? ¿Se puede o no se puede ver la fe? Oh, te amo, Señor, te adoro. Tú eres lo máximo, Señor. ¿No? Pero a la hora de ofrendar, ya no amas tanto al Señor. Hay un versículo, hay una traducción de la Biblia, dice, demuéstrale al Señor que lo amas dándole tus ofrendas. Gloria a Dios. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? La respuesta es no. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿De qué sirve? Dios te bendiga, ¿no? Tú ves a alguien, es acá lo que está diciendo, ¿no? Hermano, Dios te bendiga. Tú ves a alguien que está padeciendo hambre, que tiene necesidad.
y tú le dices, Dios te bendiga, ¿no? Pero no le dices cuánto necesitas, hermano. ¿Cómo te puedo ayudar? Tu Dios te bendiga es pura finta. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Como pueden ver, dice, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Amén. Entonces, amada iglesia, orando y actuando son los que hacen los que son bienaventurados. ¿Sí? Entonces, Dios, como les vuelvo a decir, se ha provisto en Cristo un presupuesto para su voluntad. Mientras tú camines en ese propósito, tú vas a experimentar también el sustento y la provisión de su gracia para tu preciosa vida. Siempre lo que debemos hacer es buscar andar en la voluntad de Dios. Amén. Y poner por práctica sus mandamientos y sus palabras. Y finalmente, hermanos amados, vamos a hablar un poquito acerca de perseverar en la fe. Porque es importante que nosotros tengamos una actitud perseverante a fin de experimentar las bendiciones del Señor. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien o de seguir la voluntad de Dios, podríamos decir, ¿verdad? Ya que estamos hablando del diseño de Dios. No nos cansemos pues de seguir la voluntad de Dios, de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Sí? Mantente firme en el propósito de Dios, mantente firme, puestos tus ojos en Cristo, mantente firme haciendo lo que sabes que le agrada a Dios que debes hacer. No te des por vencido porque a su debido tiempo cosecharás. ¿Sí? No te canses. Es que a veces pasa que como no vemos resultados, empezamos a creer, no pasa nada. ¿De qué me sirve ser cristiano? No estoy viendo que Dios esté haciendo algo con mi vida. Tranquilo, persevera. Mantén una buena actitud. Acuérdate que la Biblia dice que la fe y la paciencia manifiestan, heredan las promesas de Dios. ¿Sí? En lo que tú estás esperando y perseverando, tu carácter también se está formando. Cristo está siendo formado en ti. Cristo está siendo formado en tu vida. Por ejemplo, cuando yo me convertí a Cristo más o menos a los 25 años de edad, yo al día siguiente ya quería tener mujer. ¿No? O sea, que yo estaba aso, ¿no? Ahí, ¿no? Yo no sabía que el Señor me iba a tener esperando 14 años antes de casarme. Capaz que si yo hubiera sabido, hubiera hecho, no pasa nada. Más fácil afuera. Sin embargo, estaba siendo yo entrenado. Estaba siendo yo formado para que el día que yo me reúna, me encuentre, conozca a quien hoy es mi amada esposa, esté en la capacidad de poder ser un buen esposo para ella, pues. Porque si a la edad que yo me convertí, yo me hubiera casado, yo me hubiera arruinado porque no tenía el carácter. ¿Se entiende? Entonces no te canses. No pienses que estás perdiendo el tiempo. No, tú estás siendo formado, tú estás siendo pulido, ¿sí? Por el Señor. ¿Para qué? Para que después también puedas disfrutar, pues, hermano amado, de las bondades, de la gracia del Señor, de la gloria de Dios, pues. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por cuántos de ustedes creen que Dios tiene añadiduras para nosotros? Por supuesto. Pero esas añadiduras también se van a manifestar en nuestra vida según como nosotros maduremos. ¿Sí?
Porque la vez pasada yo les decía, a un cristiano, Dios no puede confiar en alguien que es carnal, ¿verdad? Ahora, en Cristo estamos completos, hermanos amados. Pero en lo natural, tú tienes que aprender a madurar en Dios. Si tú también quieres experimentar el poder de Dios. La Biblia claramente dice, al que es fiel en lo poco, será puesto en lo mucho. ¿Sí? No estoy diciendo que tú, por tus buenas obras, Dios te va a bendecir. No, no, tú y yo en Cristo ya somos bendecidos. Pero nuestra madurez da lugar a que se manifieste en mayor gracia, podríamos decir así, la bendición del Señor, ¿verdad? La bendición del Señor se va a manifestar en nuestras vidas en armonía como nosotros maduremos en la fe, en nuestro andar de fe. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Gloria a Dios. Entonces, no te canses de seguir la voluntad de Dios para tu vida, porque a su debido tiempo cosecharás si no desmayas, si no te das por vencido. ¿Sí? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, hermanos amados. Terminamos leyendo Hebreos 10:36. Dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Les estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces recibirán todo lo que Dios ha prometido. Amén. Ahora, la Biblia también dice que todas las promesas de Dios ya se cumplieron en Cristo. Fíjense lo que dice Hebreos 10:36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido en su palabra, ¿verdad? No dice que obtendrán, dice recibirán. La paciencia y la fe heredan, no obtienen. Nosotros no perseveramos para convencer a Dios que haga algo por nosotros, no, hermanos. Nosotros perseveramos en la fe de Cristo para poder heredar o ver de manifiesto su bondad, su bendición. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor.